Amén. Buenos días a todos. ¿Cómo estamos esta mañana? Bendecidos. Amén. Es un gusto tenerlos a todos nuevamente con nosotros. Otra mañana más, otro domingo más para congregarnos, para alabar juntos. Qué hermoso tiempo de alabanza. Amén. ¿Quiénes están llenos del Espíritu esta mañana? Amén. Amén. Realmente es un honor siempre poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Pero antes de comenzar el día de hoy quiero dar la bienvenida. Tenemos unos invitados especiales que nos visitan de 3 iglesias de AMI, del lado de la costa este de Estados Unidos, de nuestras iglesias de Remnant en Nueva York, de Symphony Church en Boston y de Canvas Church en Filadelfia. Así que a Medical Team, can I stand up? Un fuerte aplauso a nuestro equipo médico que... Thank you. Thank you guys. Have a seat. Que nuestro equipo médico está aquí esta semana para servir a 2 comunidades. Van a estar sirviendo a las familias y los miembros que pertenecen a Casa Gloria, el Ministerio en Santa Cruz y Casa Hogar, también a las comunidades cercanas de ahí. Luego 2 días en Sacmoc también, ahí donde hicimos la escuelita bíblica, estarán también dando esa asistencia médica. Y más adelante tendremos más anuncios acerca de eso. Pero quiero tomar un tiempo esta mañana para orar no solamente por la prédica de hoy, pero también por el equipo, el grupo misionero que va a estar sirviendo esta semana. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias nuevamente por otra hermosa mañana que tú nos has dado. Gracias nuevamente otra vez por ese sol que nos calienta, Padre, tanto frío que hemos experimentado esta semana. Gracias por tus provisiones diarias, oh Dios. Te damos gracias por este tiempo que tú nos das para venir y estar aquí congregados en tu presencia para escuchar tu dulce palabra. Padre, en este momento queremos orar por este grupo médico, esos hermanos, hermanas en Cristo Jesús que han llegado a Estados Unidos para servir, oh Dios, para usar su tiempo, a Dios, su profesión, sus talentos para servir a nuestra comunidad. Te damos gracias, oh Dios, por esa disposición que ellos tienen de venir y servir, ser tus manos y tus pies. Y pedimos, oh Padre, que tú bendigas a esa semana de trabajo que van a tener atendiendo, Padre, las necesidades físicas, médicas de cada persona, pero también, oh Dios, que ellos puedan también sanar a Dios, ese espíritu, sanar, oh Padre, que es cada corazón que va a estar llegando, Padre. Así que oramos por cada miembro, que tú los protejas, que tú los cubras, que tú los cuides, que no se enfermen, que no se lastimen, pero que puedan servir a su máximo a tu reino mientras están aquí. Padre, damos gracias nuevamente por el mensaje que tienes para nosotros el día de hoy. Gracias por utilizarme a mí como tu mensajero, que sean tus palabras, oh Dios, que el día de hoy salgan de mi boca, de tu Espíritu Santo, y que pueda penetrar cada corazón, y así tu palabra, oh Padre, no llegue vacía, pero que llegue con poder y autoridad para traer convicción, para transformar, para redimir, oh Dios, los corazones presentes aquí en este lugar. Te damos gracias por todo, Dios, y que tú seas honrado y glorificado el día de hoy. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Wow, ya estoy muy emocionado. Amén. ¿Y ustedes? ¿Sí? ¿O no tanto? Muy bien. Hace calor. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy voy a estar continuando nuestra serie que hemos estado estudiando en el libro de Romanos desde agosto. Estamos terminando esta primera sección del capítulo 2 de Romanos. Y para los que nos visitan por primera vez o no han llegado por un buen tiempo, hemos estado estudiando este libro tan importante que nos está ayudando a profundizar más sobre nuestra fe, sobre nuestra doctrina, sobre lo que nosotros como cristianos deberíamos entender y creer sobre esta fe que profesamos decir tener. Y hoy día vamos a estudiar Romanos 2, 12 a 16, y vamos a hablar sobre esta ley moral interna que se menciona aquí en esta sección. Y la próxima semana hablaremos de cómo todo está conectado con esa sección y cómo la religiosidad externa sin obediencia interna se convierte en hipocresía. ¿Okay? Pero antes de entrar a este pasaje el día de hoy, necesito dar un poco más de contexto, porque esta sección concluye el punto principal que Pablo viene argumentando desde el versículo 1 del capítulo 2. Así que en Romanos 1
Nuevamente vemos cómo Pablo se introduce a sí mismo y luego en los versículos 29 a 31 comienza a hablar de la ira de Dios, ¿sí o no? Y él describe una larga lista de personas que experimentan o van a experimentar esa ira. Pablo, él conocía muy bien su audiencia y él sabía cómo su audiencia iba a reaccionar al escribir estos versículos en capítulo 1. Él sabía que iban a haber algunos que iban a leer esta lista larguísima y esta ira de Dios y condenación de Dios, iban a decir: sí, Pablo, dales duro a esos pecadores, ¿ah? Ponlos en su lugar, que se arrepientan. Así como algunos de nosotros hacemos cuando escuchamos un sermón, ¿sí o no? Pensamos en nuestra cabeza: este mensaje es perfecto para tal fulano. O vemos a la par a nuestro esposo: ¿escuchaste? ¿Escuchaste? Es para ti, presta atención. ¿Sí o no? Y Pablo sabía que así como nosotros hoy en día reaccionamos de la misma manera cuando escuchamos sermones que están dando duro y decimos: sí, que les dé duro a estos pecadores en la iglesia que tanto chismosean. Él sabía que iba a tener esa misma reacción. Y es por eso que cuando Pablo inicia el capítulo 2, él cambia su enfoque. Ya no habla del pecador en general, pero ahora está apuntando sus dedos hacia los judíos y los gentiles religiosos, más específicamente a todos los que se creían superiores de los demás. Y él comienza entonces a confrontar a los que están muy ocupados viendo la paja en el ojo del otro mientras tienen esa viga en su propio ojo. Y Pablo quiere dejar algo bien clarísimo. Mi objetivo, lo que él quiere decir es que mi objetivo ahora son ustedes. Los que se sienten moralmente superiores a los que juzgan a otros por cosas que ustedes mismos hacen. A los que critican imperfecciones ajenas mientras ignoran sus propias. Y a partir de ahí, Pablo comienza a construir una serie de argumentos para demostrar que nadie es justo por sí mismo. No importa qué tan bueno creas que tú eres, no hay ni uno solo verdaderamente justo. Y aunque esta carta se escribió hace casi más de 2000 años, sigue siendo dolorosamente verdadera hoy en día, ¿sí o no? Todavía hay gente que piensa que es mejor que otros. Incluso aquí en esta iglesia, todavía hay quienes se consideran superiores, más rectos, más santos, más justos que el que está sentado a la par. Y así, estos mensajes, aunque fueron escritos tantos años atrás, también son para nosotros hoy en día. No solo para el no creyente, sino que también para el creyente que, peor aún, piensa que por ser cristiano tiene el derecho de criticar, juzgar, chismosear o hablar detrás de otros. Olvidando que ese cristiano en algún momento en su vida recibió la gracia y el perdón y el amor de Dios en algún momento y fue perdonado. Pablo entonces presenta este caso. No hay nadie justo sin Cristo Jesús. Y sin Cristo nadie jamás será lo suficientemente bueno. Solamente Cristo puede justificarnos delante de Dios. Ahora, como cristianos, cuando recibimos esta justificación, ¿nos hace superiores a los demás? ¿Sí o no? No. ¿Ok? No nos hace superiores a los demás. Más bien, debe hacernos
mejores personas, más humildes, más conscientes de nuestras fallas, más deseosos de cambiar, pero jamás ser superiores. Verán, Jesucristo no vino a esta tierra para inflar tu ego. Él vino para transformarte. Él vino a hacerte más semejante a Él, más humilde, más misericordioso, más compasivo. Así como Cristo vino con humildad, bajándose voluntariamente a nuestro nivel, a convertirse en un siervo, entregándose en la cruz por nuestros pecados, así también Él nos llamó a nosotros a adoptar esa misma actitud. ¿Okay? Jesucristo entonces no vino a darnos un estatus de superioridad. Él vino a mostrarnos cómo se ve la verdadera grandeza en servir, amar y perdonar. Y en el diccionario de Jesús, ser mejor significa ser mejor para amar, ser mejor para servir, ser mejor para perdonar, ser mejor para mostrar gracia. Pero en nuestro diccionario, mejor suele sonar como superior, ¿sí o no? Es por eso que tantos cristianos caen en la religiosidad y en la hipocresía. Porque confunden ser más mejor a ser más superior que los demás. Pero no debe ser así. Porque ser cristiano no significa sentirte superior. Significa adoptar la postura humilde de Cristo Jesús, de vivir tu fe y no la religiosidad. Por lo tanto, si tu fe te hace sentirte más mejor que otros, que tú eres superior que otros, no es fe, es religiosidad. Si tu fe te lleva a juzgar mientras ignoras tus propios pecados, no es fe, es religiosidad. Si tu fe te hace criticar sin gracia y sin amor, no es fe, es religiosidad. Y eso es precisamente la religiosidad que Pablo está denunciando en Romanos 2. Así que Pablo básicamente lo que está diciendo es, ¿tú crees que por tu religiosidad eres mejor? ¿Crees que eso te da permiso para señalar al gentil pecador? Estás equivocado. Delante de Dios, tú también eres pecador. Ahora, entiende que aunque tengas a Cristo o no, no tienes derecho de juzgar hipócritamente a nadie más. ¿Por qué? Uno, si tú no tienes a Jesús, todos estamos en el mismo barco, ¿sí o no? Desde el moralista religioso hasta el más vil pecador, ninguno alcanza el estándar que hablamos el domingo pasado. Nadie puede decir, yo cumplí el 100% de las leyes. Segundo, si tú tienes a Jesús, peor aún. Porque sabiendo que Cristo te salvó, te perdonó y te rescató de tus pecados, ¿cómo te atreves a mirar con desprecio al que está como tú estabas antes de conocer a Cristo? Tú entonces como cristiano, redimido, transformado, perdonado, no tienes derecho ninguno de juzgar a otro que hace mucho no era tan diferente a ti en tu estado pecaminoso. En resumen, este es el contexto y la línea de pensamiento con la que Pablo nos guía hacia Romanos 2, 12 a 16. Así que veamos el pasaje de hoy para desempacarlo y ver cómo se conecta con esta primera parte de 1 a 11. ¿Okay? Romanos 2, 12 a 14. Los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios.
Y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos delante de Dios. Es obedecer la ley lo que nos hace justo ante sus ojos. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esta ley escrita cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Amén. Ok. Aquí hay dos grupos de personas, ¿ah? Dos audiencias a las que Pablo se está dirigiendo. Primero, voy a enfocarme en el grupo más obvio, el más fácil de explicar y entender, a los gentiles, a los no creyentes, todo aquel que todavía no cree en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, si alguien aquí no tiene a Jesús en su corazón y sigue luchando en contra de Jesús y sigue sin querer aceptarlo porque todavía piensan que tienen algún chance, porque todavía piensan que lo pueden lograr por sí mismos, por su propia fuerza, por su propia manera. Si todavía hay algún no cristiano que sigue pensando de la misma manera, les tengo más malas noticias hoy. ¿Okay? Porque están en una pelea que no pueden ganar. ¿Quiénes están casados? Esposos, levanten la mano, por favor. Cada uno de estos hombres, tristemente, conoce la verdad de qué significa nunca poder ganar una pelea, ¿sí o no? Okay. No hay hombre aquí que sale ganador de una pelea con su esposa. Porque aunque ese hombre gane esa pelea, sale perdiendo peor. ¿Sí o no? Amén. Este es un argumento que no puedes ganar. Puedes empezar a sentirte como nosotros los esposos. Es un argumento que no puedes ganar. Y aunque pienses que hayas ganado, en realidad no lo has hecho. Y Pablo, el día de hoy, cierra por completo las posibilidades de esa puerta de querer tratar de entrar al cielo con mis propias fuerzas. Él deja este argumento ganado por completo. Este argumento que piensas que tú puedes ganarte la salvación, de que de alguna manera tú lo vas a lograr. Y hasta ahora, ¿cuáles son los argumentos, las excusas humanas que Pablo ha refutado una y otra vez? Y cuando vemos estas excusas, interesantemente, son las excusas más clásicas que nosotros damos y decimos cuando nos sorprenden en pecado, ¿sí o no? Veamos entonces, ¿cuáles son hasta ahora las excusas y argumentos que Pablo ha refutado hasta ahora? ¿Okay? Número 1, la primera excusa que él ha refutado: no sabía que existía Dios. No pensaba que Él era real. Pensé que este otro Alá era real, ¿no? Pensé que Buda era real. Pensé que no existía un Dios. Pensé que todo esto era mentira. Lo siento, pero como ya leímos en Romanos 1, 19 a 20, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se le ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Amén? Ok. Excusa 1, argumento 1, cerrado. No hay excusa para ti.
La naturaleza en sí era más que suficiente para darte conciencia de la existencia de un ser supremo, de un Dios creador. Si tú no lo buscaste, fue por tu propia culpa, por tu propia necedad y por tu propia ingratitud. Luego, Él nos da la segunda excusa. Él rompe, refuta la segunda excusa o argumento, que es: pero no es justo. ¿Ah? Yo soy una buena persona. Me he esforzado siempre, todos los días, para hacer el bien. He hecho todo lo que la Biblia dice. Hasta doné millones de quetzales para ayudar a los huérfanos y los pobres. Nunca fumé, nunca hice drogas, solo tuve una esposa. No debería ser algo que halagamos, pero aquí en este país yo creo que sí. Nunca me emborraché. No es justo. Viví una buena vida. ¿Por qué? ¿Por qué no me vas a dejar entrar? ¿Acaso no ves que hice más buenas que malas? Lo siento, pero... ¿Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas? ¿Cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho, dará vida eterna a los que sigan haciendo el bien, pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad, las leyes de Dios, la verdad, y en cambio viven entregados a la maldad. ¿Okay? Si quieren más claridad de esto, escuchen la prédica del pasado domingo. Nunca lograrás ser lo suficientemente bueno para poder alcanzar la perfección necesaria para ser considerado bueno y justo, para poder ganarte esa vida eterna. Nunca. Serás juzgado por todas las cosas malas que hiciste. No importa lo bueno que hiciste. ¿Qué? No importa. Serás juzgado por todo lo malo que hiciste. No importa todas las cosas buenas que sí hiciste. Y estos son los dos argumentos que Pablo hasta ahora ha refutado y ganado. Y en el pasaje de hoy vemos el tercer y último argumento que Pablo da, que él rompe, la última excusa, argumento, para cerrar esa puerta por fin. Para que nadie pueda seguir argumentando que la salvación afuera de Cristo es posible. Y la excusa número 3 que él rompe aquí, que él rechaza, es esta: no es justo. Yo no sabía que yo estaba rompiendo las leyes de Dios. Nadie me las enseñó. Nadie me mostró la Biblia donde yo tenía que buscar todas esas reglas. Yo traté de seguirlas, pero había una escondida que no sabía que estaba ahí. No es justo. ¿Cómo iba yo de saber que podía seguir, que tenía que seguir todas esas reglas? Lo siento, pero los gentiles serán destruidos por el hecho de pecar, aunque tuvieron la ley escrita de Dios, y los judíos, quienes sí tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley porque no la obedecen. Aún los gentiles, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, muestran que conocen esa ley por instinto cuando la obedecen, aunque nunca la hayan oído. ¿Okay? Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. ¿Cómo? Un ratito. Yo tengo la ley de Dios en mi corazón, pero ¿cómo es posible si yo ni siquiera creo en Dios? ¿Cómo es posible si yo ni siquiera sigo a este Dios que ustedes predican? La respuesta es simple. Es porque tú como ser humano fuiste creado a la imagen de Dios. Regresemos entonces a la historia de la creación para entender un poco de
¿Cómo es posible que tengamos una ley moral en nuestros corazones desde el inicio antes de pecar? Un poco difícil de entender, ¿sí o no? Regresemos entonces a la historia de la creación. ¿Qué nos enseña la creación acerca de esta moralidad interna que todos llevamos y tenemos? Génesis 1, 26 a 27 dice así. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar y las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer. ¿Qué significa que fuimos creados a la imagen de Dios? Significa que fuimos diseñados para reflejar su carácter, su racionalidad, su capacidad de racional, su creatividad y lo más importante, su naturaleza moral. Debido a que Dios es santo, justo y bueno, por lo tanto, nosotros también en su imagen llevamos esas mismas cualidades, reflejamos ese conocimiento moral. Entonces, no solamente fuimos creados a la imagen de Dios, pero también fuimos creados con voluntad propia, ¿sí o no? Eso es muy importante entender este punto. ¿Okay? Así que no se pierdan. Aquí va a estar un poquito complicado, pero al final lo voy a mostrar más simple. ¿Okay? ¿Qué es la voluntad propia? ¿Teníamos voluntad propia antes de pecar o después de pecar? Antes de pecar, ¿sí o no? ¿Okay? La voluntad propia es más que simple habilidad de escoger entre dos opciones. ¿Okay? Hoy me pongo mi chaqueta, hoy me pongo mi suéter. La voluntad propia es la habilidad de escoger entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto. Ahora, para yo poder hacer esto, para yo poder escoger entre el bien y el mal, ¿qué necesito tener yo? Necesito tener un marco moral, ¿sí o no? Algo que me limita, me demuestra, me enseña qué es bueno y qué es malo. Y ese marco moral fue inscrito en los corazones del ser humano cuando fueron creados a la imagen de Dios desde el comienzo. Por lo tanto, podemos concluir entonces que para tener voluntad propia también necesitamos tener ¿qué? Un entendimiento moral. Porque sin las categorías morales de qué es bueno y qué es malo, la voluntad propia no tiene sentido. ¿Ok? No tiene significado, no tiene importancia si ni siquiera entiendo por qué tengo que escoger entre dos cosas. Entiendan, entonces, que para que una persona pueda escoger entre obediencia y desobediencia, para que Adán y Eva tuvieran que escoger entre obedecer a Dios o no, una persona debe poseer lo siguiente: un entendimiento de responsabilidad, un sentido de obligación, la capacidad para razonar moralmente y la conciencia de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias morales. Esto significa entonces que la ley moral debió haber existido antes de que una persona pueda ejercer su voluntad propia, ¿sí o no? ¿Me explico? Adán y Eva ya tenían todo esto. Se les había dado una gran responsabilidad de cuidar los animales, nombrar los animales, cuidar la tierra, llenar la tierra. ¿Okay? Tenían un sentido de obligación de cumplir su deber de obedecer a Dios. Tenían esa contabilidad moral de que si ellos pecaban iba a haber consecuencias, esa relación con Dios. Tenían la habilidad de obedecer o desobedecer a Dios. Significa entonces que la ley moral no fue creada porque entró el pecado.
La ley moral ya existía y moraba dentro del ser humano antes del pecado. ¿Okay? Y en Génesis 2, 16 a 17, Dios les hace una prueba moral a Adán y Eva para ver cómo ellos en su marco moral deciden en su voluntad propia escoger obedecer o no. Y en Génesis 1, 16 a 17 dice, pero el Señor les advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Este mandamiento de Dios supone lo siguiente. Ellos entendían las limitaciones, morales. Ellos sabían que la obediencia era algo bueno de seguir, porque si no lo hacían, sabían que iba a haber algo malo, la muerte. Su elección que iban a tomar era fundamentalmente moral, no práctico. No era, puedes escoger de esta fruta o no si tienes hambre. Es, si escoges y comes esta fruta, vas a morir. Entonces, todo esto, una vez más, ocurrió antes de la introducción del pecado en la humanidad. Por lo tanto, podemos concluir que la ley moral ya existía en el ser humano debido a que fue creado a la imagen de Dios. La ley moral no se crea por la cultura de uno, es algo que ya carga internamente desde el comienzo, que luego es afectado por la cultura de uno. ¿Me explico? Otra justificación que la existencia de la ley moral existía antes de la desobediencia de Adán y Eva es esto. Si ellos no tuvieran la ley, digamos que la ley moral no existía en el humano antes del pecado, que ser creado a la imagen de Dios no significa tener una ley moral adentro. Digamos que si eso fuera verdad, significa que no tuvieran voluntad propia, porque la voluntad propia no puede existir sin la moral, sin la ley moral. Entonces, si eso fuera verdad, no seríamos humanos, ¿sí o no? Seríamos más que simples robots. Piénsenlo bien. Si Adán y Eva hubieran sido creados sin voluntad propia, sin la ley moral interna, no existiría la posibilidad de desobedecer a Dios. Porque su programación interna hubiera sido programado solamente, específicamente, para ser obedientes. Dios los hubiera creado para que internamente solo existiera la opción de obedecer. Pero si ese es el caso, ¿qué chiste hay que mi creación me obedezca? ¿No tiene chiste, sí o no? Si hago un robot para que el robot me obedezca y el robot me obedezca y digo, me obedeció por su propia cuenta. No, lo hizo porque yo se lo pedí. Pero Dios no quería un montón de robots. Dios quería una creación que lo escogiera a Él y solamente a Él todo el tiempo, todos los días. Y quiero que entiendan esto muy, muy claramente. Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, para que todos los días nosotros lo escogiéramos a Él y lo glorificáramos. Amén. Para eso fuimos creados. No porque estaba aburrido. No porque no tenía nada que hacer. ¿Qué hago hoy día? Voy a crear la humanidad. No. Él quería crear una creación que de su propia voluntad decidiera alabar, adorar a Dios todos los días de su creación, porque ven la creación, ven qué tan perfecto es el mundo, ven que no tiene ningún problema de salud y dicen, wow, solamente un buen Dios pudo haber hecho por mí. Gracias, Dios, te glorifico, te honro todos los días de mi vida. Yo creo que eso es lo que pasaba en el jardín también, antes del pecado. Miren, desde que Adán y Eva fueron creados hasta que ellos pecaron, no sabemos cuánto tiempo transcurrió, ¿sí o no?
¿ok? Pero es razonable asumir que sí transcurrió algún tiempo. ¿Por qué? Porque vemos que después de que ellos pecan, ¿qué pasa? Dios está caminando como costumbre, buscando a Adán y Eva para su caminata normal, regular, ¿sí o no? Ya había una costumbre de caminar con Dios en el jardín. Y una costumbre no se crea en un día, ¿sí o no? Una costumbre se crea ¿con qué? Con tiempo, con repetición. Significa que ese árbol del bien y el mal ya estaba ahí todos los días entre su creación y entre la caída del hombre. ¿Okay? Que todos los días que ellos caminaban con Dios eran conscientes y sabían que ese árbol existía. Significa que a menudo, varias veces, cada día, si podemos pensar así, pudieran haber tomado del fruto, pero decidieron no hacerlo. Y en cada ocasión ellos decidieron amar a Dios en vez de amarse a sí mismo y desobedecer a Dios. ¿Y saben qué me hace pensar todo esto? Que seguramente esto iba a ser la norma para toda la humanidad, para toda la eternidad. ¿A qué me refiero? Una pregunta que me hizo un estudiante de quinto grado hace unas semanas fue esta. Si Adán y Eva no hubieran pecado, ¿qué hubiera pasado? Buena pregunta, ¿no? Si ellos no hubieran pecado, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que ese árbol que Dios puso nunca iba a desaparecerse. Si Eva hubiera resistido a la serpiente y no hubiera comido, yo no creo que Dios hubiera quitado ese árbol. ¿Okay? Yo no creo que la humanidad hubiera pasado la prueba. Yo no creo que Dios hubiera aparecido detrás del árbol. ¡Sorpresa! ¡Lo hiciste! Pasaste la prueba. Ahora voy a deshacerme de este árbol y por toda la eternidad no va a haber más tentación. Yo no creo que eso hubiera pasado. Más bien, es posible que ese árbol se hubiera quedado ahí para siempre como una prueba constante para el ser humano para ver si escoge amar a su Dios todos sus días. Y aunque Adán y Eva hubieran pasado esa primera prueba y escogido a Dios en vez de creerse las mentiras de Satanás, yo creo que todas las generaciones después tendrían que también escoger no comer de ese fruto. Y que todos los días después Adán y Eva tenían que también decir no. Y sus hijos enseñarles, no comas de ese árbol. No. Y generación tras generación enseñarles a amar a Dios todos los días y no comer de ese árbol. Porque si solo un ser humano pecara y comiera de ese fruto, si mi ¿cómo es cuando es hijo de próxima? Mi tataranieto, ¿ok? Comiera de ese fruto, todo se arruinaría otra vez. El pecado entraría de la misma manera como entró con Adán y Eva. Ahora, regresemos otra vez al tema de esta moralidad interna. ¿Okay? Y voy a resumir todo esto, lo que Pablo dijo y lo que traté de explicar en este diagrama que parece más confuso, pero ayuda un poco, ¿ok? Ajá, muy bien. Entonces, Dios crea al hombre a su imagen, ¿ok? Eso significa que el hombre recibe el código moral interno, ¿ok? Porque tiene un código moral, significa que crea un marco moral para que exista la voluntad propia, ¿ok? Porque si la voluntad propia no existiera, seríamos simples robots, ¿ok? Ahora, este marco que nos crea la voluntad propia, implica entonces que el hombre sabe que tiene una opción de obedecer o no a Dios, ¿ok? Pero el hombre falla y desobedece, y ahora la moralidad interna es
fue afectada y es afectada hoy en día por el pecado. ¿Okay? La moralidad interna es la ley moral de Dios. Entonces, aquí es donde lo que Pablo escribe ahora tiene sentido, ¿sí o no? Cuando Pablo dice que tu corazón está escrito la ley de Dios, es por esta razón, porque Dios te creó a su imagen, y porque fuiste creado a su imagen tienes ese código moral, y porque tienes ese código moral tienes la ley de Dios. ¿Qué? ¿Simple y claro? Amén. Esa moralidad interna, tristemente, fue y es afectada por el pecado. ¿A qué me refiero? Desde que somos muy pequeños, incluso desde bebé, esta moralidad interna comienza a activarse. Verán, la psicología moderna y la ciencia lo han confirmado, lo que la Biblia nos enseña desde hace muchos años. Los estudios más reconocidos en este tema sale de un estudio que se llama Yale Baby Lab, donde se demostró que bebés de 6 a 10 meses prefieren personajes que ayudan sobre personajes que estorban. Que los bebés esperan justicia básica. Que los niños pequeños reconocen ciertas acciones como malas, incluso antes de poder hablar. Que los infantes reaccionan negativamente ante la crueldad. Y que los niños demuestran intuición de bondad, cooperación y empatía sin ese entrenamiento cultural previo. ¿Okay? En otras palabras, la ciencia moderna confirma que nosotros también nacemos con un sentido moral básico. Tal como lo dice en Romanos 2:15, la ley moral está escrita en el corazón. Adicionalmente, hemos visto que prácticamente toda la civilización del mundo, hasta las civilizaciones más remotas en cualquier parte del mundo, han demostrado tener leyes para gobernar su civilización, ¿sí o no? ¿De dónde salió esa idea y ese deseo de querer tener un código moral comunitario para traer orden y seguridad? Viene de ese moral interno que Dios nos da. Pero, aunque comenzamos con esta conciencia moral dada por Dios, también nacemos en un mundo caído y con un corazón caído. Y eso significa que nuestro código moral es vulnerable a ser atacado, como un virus en un programa de computación. ¿Okay? Y voy a usar un ejemplo de moderno de tecnología para que entiendan este punto. Nuestra conciencia es como un software, que es un programa de computación moral que Dios diseñó y colocó en nosotros. Y el problema es que este software es vulnerable a malware, a viruses, ¿okay? Y ataques externos. ¿Okay? ¿Qué nos ataca? ¿Qué son esos viruses? Nuestra cultura, ¿okay? Nuestro entorno, ¿okay? Nuestras experiencias que vivimos y también nuestro propio pecado interno. Y con el tiempo, estas líneas de código moral se van torciendo. La conciencia se debilita y nuevas líneas de código equivocadas se escriben encima de esa línea de código moral. Hasta que comenzamos a seguir un código moral corrompido, ya no el código moral de Dios. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo para los que están muy perdidos en todo lo que acabo de decir. ¿Okay? Todo programa de computadora, toda tecnología funciona con líneas de código, así, ¿okay? Un montón de líneas, instrucciones, que un ingeniero escribe para que esta máquina siga esas instrucciones. Por ejemplo, vamos a pensar en una calculadora. Lo más simple que puede pensar es esto. En una calculadora tiene una función, una programación. ¿Okay? Dice, la definición de sumar es A más B. ¿Okay? Por lo tanto, si A es 2 y B es 2, entonces regresa el resultado 4. ¿Okay? Entonces, si yo escribo, probémoslo, si yo escribo 2 más 2, la computadora sabe que me tiene que decir ¿qué? 4, porque la línea de código me dice
que regrese un 4. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si yo cambio un solo número en esta línea de código? Si yo digo, ok, ahora cuando alguien ponga, cuando A sea 2 y B sea 2, quiero que des la respuesta 5. ¿Okay? Por lo tanto, si alguien escribe A más B, la respuesta va a ser 5. ¿Okay? Lo probamos. ¿Okay? Si pongo 2 más 2, igual 2 más 2, la respuesta es 5. ¿Entienden? ¿Un poco? Okay. Okay. Miren lo que hace una mala línea, esta es una línea de código. ¿Okay? La matemática nos enseña que 2 más 2 es 4, eso es verdad, ¿sí o no? Pero si yo corrompo una sola línea de esta calculadora, yo puedo hacer que este programa me diga 5 en vez de 4. ¿Okay? Y el problema aquí no está en la matemática, está en el código corrompido. ¿Tiene sentido? ¿Okay? Asimismo, la moralidad de Dios en ti es perfecta. Pero cuando dejamos que el mundo, el pecado y nuestras experiencias pecaminosas reescriban una sola línea de este código interno, comenzamos a creer que 5 está bien. Comenzamos a creer que 2 más 2 es 5. ¿Ah? Comenzamos a pensar que esto es lo razonable, aunque la verdad es que Dios dijo 2 más 2 es 4. ¿Tiene sentido? Y ahí está el problema de toda la humanidad, para el creyente y el no creyente. ¿Okay? Y para los no cristianos, voy a concluir mi porción para ustedes con lo siguiente, y luego voy a terminar este sermón con los creyentes. ¿Okay? Entonces, no creyentes, escuchen bien. No importa qué tan corrompido esté tu código moral, que a veces ya ni diferencias entre el bien ni el mal, desde tu nacimiento naciste con el código moral correcto, que nunca se borra, nunca se puede modificar. Y por lo tanto, no tienes excusa de que no sabías las leyes de Dios. Porque las leyes de Dios ya están escritas en tu corazón. Así que ahora te has quedado sin excusas. El día que mueras y estés parado enfrente del trono de Dios y asumamos, ¿ok? Vamos a suponer, ¿ok? Que nuestra fe cristiana es la correcta. ¿Okay? Vamos a suponer que la fe cristiana es correcta a comparación de todas las otras religiones falsas en este mundo. ¿Por qué? Porque si tú estás aquí y tú todavía crees que otras religiones son verdaderas, digamos que nuestra religión es cierta, ¿ok? Digamos que. Y tú estás enfrente de este Dios que te va a juzgar. Cuando tú llegues ese día, no vas a tener ninguna excusa. Ya no podrás decir que nunca escuchaste el nombre de Dios o conocías su existencia, porque la creación te lo gritó claramente. Ya no podrás decirle a ese Dios que tú viviste una vida suficientemente buena, por eso te mereces tu entrada al cielo. Porque no se trata de terminar con un balance positivo, se trata de terminar con un balance perfecto. Y luego, finalmente, no podrás suplir ignorancia. No podrás decir que no sabías que estabas rompiendo las leyes de Dios, porque esas leyes han estado en tu corazón desde que fuiste concebido. Por lo tanto, ya no hay más excusas. No esperes hasta que llegues al cielo para darte cuenta de esta tragedia y este gran error que estás cometiendo al seguir pensando que puedes buscar otra manera de justificar tu entrada al cielo. Hoy
Hoy es el día para que pares de dar excusas y dejes todo eso atrás y aceptes a Jesús en tu corazón. Piénsalo mientras ahora le hablo a los cristianos. ¿Okay? Cristianos, hermanos, hermanas, creyentes. ¿Okay? Esta realidad del código moral que yace dentro de nosotros no es solo un problema para los no creyentes, sino también es un problema para nosotros como cristianos. ¿A qué me refiero? ¿Okay? Primero, debemos algo bien claro. ¿Okay? Si Cristo ya te perdonó, si tu relación con Dios ha sido restaurada, si eres creyente, y si tu destino eterno ya está asegurado. Dejemos eso bien claro. Pero tu conciencia aún vive en este mundo y tu código moral aún está siendo bombardeado negativamente cada día por este mundo. Es por eso que como cristianos debemos reprogramar y corregir y renovar ese código moral por medio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo para no creer esta mentira, para no creer las mentiras de este mundo. Tenemos que hacerlo para estas 5 razones. 1, para que tú, así como Dios lo quería, en la creación, en el jardín de Edén desde el comienzo, para que tú cada día puedas escoger amar a tu Dios. 2, para vivir vidas que lo honren y glorifiquen a Él. Porque si tu código moral está corrompido y lo que tú pecas piensas que es correcto, no estás honrando y glorificando a Dios. 3, para demostrar tu fe a través de tus obras. Esto lo dejamos bien claro. Esto no significa salvación por las obras, pero significa que una fe genuina es comprobada a través de las obras. Algo que vamos a profundizar más en capítulo 3 y 4. 4, para no herir a nuestros hermanos en Cristo Jesús. Para parar de seguir siendo ese cristiano que chismosea, que habla mal, que juzga, que insulta, que miente. Para no ser un tropiezo para los no creyentes. Para que tu vida pare de dañar el nombre de Jesucristo. Para que otros decidan no querer ser cristianos porque ven tu pecado, porque ven tu hipocresía, porque ven como tú dices, amo a Dios, pero luego odias a todos. Para no ver como tú dices, sí, yo soy un cristiano y sigo la Biblia, pero soy un corrupto. Para que no vean y decir, sí, yo amo a Dios, pero odio a esta persona. Este pariente que hizo algo malo, lo vamos a echar de la familia. Por lo tanto, nuestra tarea como creyentes es hacer una revisión interna y profunda de todo lo que el pecado, el mundo, el enemigo ha entrado a corromper. Tenemos que hacer una evaluación diaria y constante de nuestras líneas de código moral para ver cuáles líneas están corrompidas y cuáles hay que corregir. Y si no sabes dónde comenzar a hacer esto, es por eso que hice esta lista. Para darte 5 categorías, 5 áreas donde puedes empezar a revisar tu corazón y hacerte esta pregunta, y la que quiero que hagas, vamos a hacer durante el tiempo de administración. ¿Qué línea de código se corrompió en mí que ahora amo a otras cosas o personas o a mí mismo más que a Dios? ¿Qué línea de código se ha corrompido en mí, en donde yo ahora busco glorificarme a mí mismo en vez de glorificar a Dios?
¿Qué líneas de código se han corrompido en mí que ahora me hace tener una fe muerta sin obras, que solo es palabras, palabras, pero nada de acción? ¿Qué línea de código se ha corrompido que me ha llevado a lastimar y pecar contra mi prójimo? ¿Qué línea se ha corrompido que me lleva ahora a dar un mal testimonio de otros? Es algo que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, esa iniciativa de empezar a corregir. Y la única persona que te puede corregir es el Espíritu Santo, porque Él conoce tu código. Él conoce la programación que Él te dio, ¿ok? Es como si yo veo el código del programa de Microsoft, no voy a entender nada, porque no lo creé yo, ¿ok? Espíritu Santo es el único que puede evaluar, analizar y mostrarte los errores en tu corazón. Pero tú lo tienes que permitir. Tú le tienes que abrir el corazón al Espíritu Santo para que entre y te empiece a mostrar: esto está mal, esto está mal, esto está mal. No para condenarte, para que ya no sigas viviendo con un código moral corrompido. Amén. Y este proceso comienza hoy. Alabanza ya puede subir, ¿ok? Comienza hoy. Comenzando a analizar nuestro corazón y comenzando a ver los errores en nuestro código para comenzar a hacer cambios. O por lo menos comenzar a tener la conciencia de que hay errores que estamos cometiendo y que necesitamos cambiar. Miren, quiero terminar con esto. En este mundo, en toda la creación, en todo lo que existe en esta humanidad, en este universo, no hay creación como nosotros, el ser humano. ¿Sabía? No hay ser, no hay animal, no hay criatura que se compare al ser humano. Nosotros somos seres, creaciones increíbles, capaces de lograr cosas increíbles en este mundo. Simplemente miren a su alrededor. Todo lo que vemos, la tecnología moderna, la medicina moderna, todo el espectro increíble de personalidades de seres humanos, de habilidades, de inteligencias, de capacidades, solo lo tienen los seres humanos. Nosotros fuimos programados para gobernar este mundo, para glorificar a Dios a través de nuestra creatividad, de nuestros logros y descubrimientos, de juntos con Dios descubrir y crear este mundo. Eso es lo que Dios quería desde el comienzo, ser parte junto con nosotros de crear todo lo que vemos hoy en día. Pero esa programación fue corrompida y ahora nosotros hacemos lo opuesto. Todo lo opuesto, ¿sí o no? Nosotros, en vez de dominar al mundo, ¿qué hacemos? Dejamos que el mundo nos domine. En vez de buscar a Dios, buscamos cómo hacer todo solo nosotros. En vez de glorificar a Dios, buscamos cómo glorificarnos a nosotros mismos. Y en vez de usar esa creatividad, inteligencia y capacidades que Él nos ha dado para glorificarlo a Él, lo hacemos para pecar más, ¿sí o no? ¿Por qué digo todo esto? Yo estoy muy seguro. Yo por mucho tiempo últimamente he tenido una convicción muy, muy profunda de que Dios quiere traer un avivamiento aquí en nuestra iglesia. Amén. ¿No lo quieren? Amén. Él quiere traer un avivamiento aquí, en sus vidas,
en sus familias, en esta iglesia, para su ciudad, para su país, para salvarlo, cambiarlo y transformarlo. Amén. Pero si tu programación actual está corrompida, se convierte inútil. ¿Okay? Ya no eres útil si estás corrompido. ¿De qué me sirve tener una calculadora científica que ni siquiera puede darme la respuesta correcta de 2 más 2? Ese error de esa calculadora haría que todos mis resultados sean equivocadas, ¿sí o no? No me daría certeza de que mis calculaciones son correctas. De la misma manera, si tú estás programado, te has reprogramado por tu dureza de corazón, por tu necedad, por tus adicciones y tus pecados, si tú te has programado para pecar, para negar la verdad, para justificar tus pecados y no ver tus errores, entonces, ¿cómo te puede usar Dios? Claro, Dios puede usar a cualquiera y Él va a usar a cualquiera, pero hay una diferencia entre ser usado por Dios para una lección que ser usado por Dios para ver su gloria y su voluntad y ver y ser parte de esa voluntad. Es muy, muy distinto. Uno aprendemos a través de las malas y otro aprendemos a través de las buenas. Y lo que a mí me hace explotar la cabeza a veces cuando me pongo a pensar en esto es el ser humano que ya tiene tanto potencial, tanta creatividad, tanta inteligencia para lograr cosas asombrosas. Imagínense lo que el ser humano puede lograr con el poder del Espíritu Santo. Imagínense un pueblo entero, una iglesia entera, una nación entera llena, ungida y empoderada por el Espíritu Santo para hacer el bien, para construir el reino de Dios. ¿Estoy soñando muy grande? Posiblemente, pero tengo esperanza. Tengo esperanza que Dios puede usar a todos ustedes aún. Tengo esperanza y yo sé que no es muy tarde para cualquiera aquí. No importa cuántos pecados hayas cometido, no importa de todo lo que el Espíritu Santo revele en tu corazón, todo lo malo que estás haciendo, todas las maneras que has herido tu familia, tu matrimonio, tus hijos, tus familiares, no importa todo lo que has hecho. Jesús te puede perdonar, ya te ha perdonado y te va a seguir perdonando. Él puede restaurar tu vida, puede restaurar tu moralidad, puede restaurar tu familia, puede restaurar tu matrimonio, puede restaurarte a ti. Amén. No es muy tarde, hermanos y hermanas. No perdamos esperanza. Yo sé que a veces parece, ¿cómo es posible que tal fulano va a cambiar tanto? Es posible, porque Dios es bueno. Pero comienza con cada uno de ustedes en su corazón tener esa voluntad y disponibilidad de decir: Espíritu Santo, ven hoy y analiza mis líneas de código. Muéstrame todo lo que en mí ahorita no está bien y cámbialo y transfórmalo y purifícalo. Iglesia, ¿están listos para orar de esta manera o tienen miedo todavía? ¿Están listos? Amén. Vamos a orar. Vamos a tomar un tiempo ahorita para poder pedirle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Espíritu Santo, llena cada corazón, toca cada corazón, muéstrale a cada corazón, oh Dios, todos los errores, todos los problemas, todas las áreas en sus vidas que el día de hoy necesitan ser corregidas, necesitan ser transformadas, oh Dios, para que tú puedas hacer la buena obra que tú quieres hacer en cada corazón. Padre, creemos en ti, creemos que tú eres el Dios de milagros, creemos, oh Dios, que tú puedes obrar en cada corazón. Y esta mañana quiero animarlos: no oren por nadie más,
No oren por nadie más. No digan, Dios cambia a esa persona, Dios transforma a esa persona. No, el día de hoy quiero que oren. Comiencen con ustedes mismos. No señalando el dedo, no pensando en otro. Digan, Espíritu Santo, no me importa qué tan santo yo me creo. No me importa qué tan justo yo me creo. Yo sé que tengo problemas, yo sé que soy pecador. Muéstrame, revélame las áreas en mi vida que todavía necesitan cambiar, todavía necesitan ser transformadas, todavía necesitan ser, oh Dios, reparadas por ti. Espíritu Santo, ven, desciende con poder, llena este lugar de tu presencia, llena este lugar de tu poder. Mientras estos corazones se abren, Espíritu Santo, entra y haz tu trabajo redentivo, Dios. Espíritu Santo, entra en cada corazón y muéstrales el potencial, dales la visión, dales una imagen de lo que pueden lograr a través de ti. Muéstrales, oh Dios, que todo es imposible en Cristo Jesús. Muéstrales, oh Dios, que ellos tienen victoria en sus pecados, tienen victoria en sus adicciones, tienen victoria, Padre, en todos los errores que han cometido. Espíritu Santo, ven y llena cada lugar. Espíritu Santo, comienza a obrar en nuestra iglesia, comienza a obrar en nuestros corazones, oh Dios, para que estemos listos, estemos preparados para ese día en donde tú derrames el poder y la unción de tu Espíritu Santo, Dios, para poder usar esta iglesia para transformar esta ciudad, para transformar este país, para transformar este mundo. Oremos con convicción, iglesia. No oremos oraciones a medias, no oremos oraciones con poca energía. Oremos con ganas, oremos con convicción. Espíritu Santo, ven y llena este lugar. Espíritu Santo, llena cada corazón. Espíritu Santo, llena cada persona. Ven, Espíritu Santo, toca a cada individuo, Dios. Llénanos de ti. Padre, queremos entregarte todo esta mañana, todo pecado, toda área de nuestra vida que hemos fallado, que hemos pecado, donde hemos caído. Espíritu Santo, ven y perdónanos. Perdónanos, oh Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, te lo entregamos todo a tus pies, oh Dios, y decimos, aquí estamos listos para ser utilizados por ti. Reprograma nuestros corazones y muéstranos nuevamente lo que es bueno, lo que es justo, lo que te agrada a ti, Señor. Danos nuevos ojos, danos un espíritu renovado, oh Dios, para comenzar a ver nuevamente qué es de ti, qué es del mundo, para poder discernir, para poder diferenciar, para poder tomar esas decisiones, oh Dios, que te honren y te glorifiquen. Y más importante, para que cada día decidamos amarte a ti, oh Dios. Te amamos, nuestro Padre Celestial. Te amamos, nuestro Papi en el cielo. Te amamos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y estás haciendo y estarás haciendo. Y esta mañana te entregamos todo a tus pies, rendidos ante ti, para que tú comiences a cambiarnos, a convertirnos en esa iglesia, esa novia pura y santa, que en vez de rechazar a las personas, acepta a cualquiera con esos brazos abiertos de amor, de perdón, sin juicio, con gracia y con misericordia, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar esta última alabanza que cantamos de último. Vamos a declarar nuevamente lo que Jesucristo ha hecho en nosotros, la victoria que Él nos ha dado en el pecado, la victoria que Él nos ha dado sobre el pecado, sobre la muerte, y vamos a alabarlo a Él por cómo Él nos ha redimido, nos ha transformado, nos ha cambiado. Amén. Gracias, Jesucristo, por esa cruz tan preciosa, en donde tú diste tu vida para pagar el precio, para hacer lo imposible que ningún ser humano podía hacer, por pagar ese precio increíble que ningún humano podría pagar. Gracias por humillarte tanto, a convertirte en un ser humano, a bajar a nuestro nivel, a ser un siervo que servía a las personas, a ser alguien que estaba entregado completamente a tu creación. Gracias, 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 Jesucristo, por esa cruz.
algo que Dios, algo que me puse a pensar esta mañana. Yo creo que si el pecado no hubiera entrado, el mundo sería igual de avanzado o más tecnológicamente que es hoy en día. Sería algo hermoso, una utopía perfecta. Y lo hermoso es que Dios hubiera estado ahí con nosotros paso a paso, creando cada cosa hermosa. Él estuviera ahí sentado a la par tuya diciéndote: mira, déjame darte esta inspiración para que cantes esta nueva canción. Mira, déjame darte esta inspiración para que puedas crear esta nueva máquina. Así como Él lo hizo una y otra vez, como dice la Biblia en Génesis, como Él daba, Él inspiraba, le daba talentos a las personas, talentos para trabajar con metal, talentos para trabajar con instrumentos, para hacer música, para cantar. Es algo que Dios quería hacer juntos, a la par de nosotros, parados, caminando y mostrándonos estas cosas hermosas por las que Él nos había creado, con la capacidad que Él nos había dado. Y comparto esto para que entiendan esta mañana: Dios quiere cambiar tu vida para hacer cosas hermosas, no para arruinarte la vida. No sé por qué tanto luchamos contra Él. No sé por qué pensamos que si le damos nuestra vida Él lo va a estropear o lo va a arruinar. Tenemos tanta necedad, tanto miedo, tanto temor. Pero en realidad lo único que Dios quiere hacer es hacer cosas hermosas contigo. Es hacer cosas grandes y magníficas y asombrosas como Él lo quiso hacer desde el comienzo. Permítelo. Dale una oportunidad. No cierres esa puerta. Hay todavía un gran potencial que cada uno de ustedes tiene. Yo lo sé. Yo soy evidencia. Yo soy una prueba física de que Dios puede tomar a un nadie y convertirlo en algo. Solamente necesitamos tener un corazón dispuesto a que venga el Espíritu Santo, arregle lo que tenga que arreglar y comience a mostrarnos lo hermoso que Él quiere hacer en nuestras vidas. Así que, Padre, te pido que tú sigas obrando en cada persona aquí. Yo sé que hay algunos que todavía les cuesta, algunos que todavía no están listos para tomar ese paso, esa decisión de que tú vengas y tú acomodes y tú limpies y tú reveles pecado, porque tienen miedo de ser juzgados, tienen miedo de confrontar esa realidad de que son pecadores, de que ellos se han equivocado, tienen miedo, Dios, de esos errores. Pero Dios, muéstrales esta semana, muéstrales hoy día que no tienen nada que temer, que tú los amas, tú los perdonas, tú tienes gracia infinita, oh Dios, que la gente va a aprender a perdonar, la gente va a aprender a amar, la gente aprende a olvidar. Así que, Dios, obra en cada corazón, transfórmanos, cámbianos, haznos más como ti, Cristo Jesús. Gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo, lo que seguirás haciendo en nuestra iglesia. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo: amén.